Bueno, continuamos con nuestros panelistas. Sí. Son el doctor Jorge Miguel Paulino Vázquez Alvarado. Él es doctor, tiene la licenciatura en agronomía y doctorado en economía agrícola. Trabaja en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias desde 1980. En agronomía desarrolló tecnologías para agricultores minifundistas en los cultivos de maíz, frijol y caña de azúcar. A partir de 1987 comenzó a realizar estudios sociales y económicos que sirvieron de referencia a los investigadores agrícolas para generar tecnologías apropiadas a las circunstancias de los productores rurales. También realizó la evaluación económica de las nuevas tecnologías antes de que se liberaran, para lo cual diseñó un sistema informático llamado Paquetes Más, que calcula indicadores financieros y económicos. Sí, por favor. Es especialista en la evaluación ex ante y ex post de la investigación. Sobre el tema, ha escrito libros y ha desarrollado un sistema de evaluación. Para la evaluación utiliza métodos cuantitativos como los modelos de equilibrio general. Ha participado en proyectos internacionales como socio. 2 fueron con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, 1 con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y otro para el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias. Ha publicado libros, artículos y folletos sobre economía y tecnología agrícola. Ha desarrollado 4 sistemas informáticos. Ha impartido cursos y talleres para agricultores, técnicos y estudiantes. En asuntos académicos, ha sido profesor de la Cátedra de Desarrollo Rural Integral, Organización de Agricultores y Teoría del Desarrollo Económico. El otro panelista es el doctor George Dyer. Él es biólogo por la UNAM, maestro y doctor en Economía por el Colegio de México y la Universidad de California en Davis. Ha contribuido al tema de matrices de contabilidad social desde 1994 y desde 1999 al área de modelos de equilibrio general. Desde entonces ha elaborado matrices de contabilidad social en diversos países latinoamericanos y en las islas del Pacífico, Caribe y Mar del Norte, y modelado economías desde la escala geográfica de una sola localidad hasta nivel nacional, específicamente en zonas rurales. Su investigación ha abordado temas de interés público desde la conservación de recursos genéticos hasta política agrícola, ambiental y social y el mercado internacional. El doctor Dyer ha elaborado en la academia, el gobierno y la sociedad civil. Actualmente es miembro del Desarrollo y Alimentación Sustentable Asociación Civil. Démosle la bienvenida a nuestros panelistas, por favor. Doctor Vázquez. ¿Por acá? Por favor. Hola, buenos días. El tema que les voy a presentar el día de hoy es este análisis de equilibrio general para la reconversión productiva agrícola. Es muy extenso, pero en realidad es un trabajo sobre reconversión de producir caña de azúcar, producir caña para producir azúcar o producir caña para bioetanol. Estos son los antecedentes. Ante los ya multicitados efectos del cambio climático, hay una urgencia para la producción de biocombustible, es entre los que se encuentran el bioetanol y el biodiesel. En el caso del bioetanol, las fuentes, las materias primas para la producción de este producto son la caña de azúcar, el maíz, la yuca, el sorgo y remolacha azucarera. De los cultivos mencionados, la caña de azúcar es la materia prima más promisoria, tiene más ventajas que las mencionadas anteriormente. La caña como materia prima puede obtenerse de nuevas plantaciones o de la reconversión, es decir, pues de plantaciones ya establecidas, pero pues ahora en lugar de dirigirlas hacia el azúcar, pues dirigirlas a la producción de bioetanol. La primera es complicada porque pues habría que establecer grandes superficies con nuevas plantaciones y pues eso es complicado. Entonces lo más factible es la reconversión. La reconversión tiene muchas implicaciones porque pues va a afectar
lo ya establecido y pues, es necesario estudiar cuáles serían los efectos de esa reconversión. En el estado de Morelos, el gobierno actual implementó o quiso proponer una reconversión y solicitó a CONACYT mediante los fondos mixtos un estudio para ver cuáles serían los impactos. Por eso se presentó este trabajo. Entonces, es necesario identificar cuáles y de qué magnitud serían esos beneficios o costos que pudieran servir de guía a los tomadores de decisiones para proponer un programa de reconversión. En concreto, pues el objetivo del estudio era identificar las principales variables macroeconómicas que se verían afectadas ante esta eventual reconversión. Para lograr el objetivo se utilizó un método llamado genéricamente modelos de equilibrio general, el cual consistió en dos partes. Primero, construir una matriz de contabilidad social para el estado de Morelos y en segundo, aplicar un proceso de multiplicadores contables, que son modelos de equilibrio general, pero lineales. Bueno, ya se ha mencionado múltiples veces cuál es la estructura general de una matriz de contabilidad social. Esta fue la que utilizamos para el estado de Morelos. Y ya como resultados, pues primero se elaboró una macro matriz a partir de los datos de INEGI, de las cuentas nacionales de INEGI, y unos datos publicados, por cierto, más o menos en esa época, que era el Producto Interno Bruto por entidad federativa 2003-2008, que fue para mí la base, ya que esta matriz que se elaboró fue base 2008. Una vez hecha la macromacros, que ustedes saben que es la referencia para poder elaborar la micro, que es la que se necesita para identificar a más detalle las actividades, productos, hogares, etcétera. Entonces, una vez que se contó con esta macro, se procedió a la elaboración de la micro, la cual fue, dicho sea de paso, muy complicada porque pues precisamente es una de las deficiencias que actualmente contamos con las estadísticas, no se cuenta con mucha información a nivel estatal. Entonces, muchas de los datos, pues hay que deducirlos o sacarlo de fuentes indirectas. En fin, fue un trabajo algo complicado y después pues aprovechamos las ventajas del método de entropía cruzada para rellenar o ajustar más bien todos aquellos huequitos donde había información que no se contaba con información. Bueno, ya una vez con la macro se procedió a hacer el cálculo de los multiplicadores contables. El proceso que se siguió fue el propuesto por Ferri y Uriel en el año 2000, y llegamos a esta matriz que ustedes están viendo, donde ahí pueden encontrar en color naranja las dos actividades que nos interesaba, el azúcar y el bioetanol, ¿no? También se me olvidaba mencionar que para encontrar los datos del bioetanol en la matriz de contabilidad social, pues no existe tal cual un dato sobre eso, ¿no? Entonces ahí tuvimos que tomar los datos de alcohol,
y asumíamos que era parecido todo su proceso de producción, es decir, la tecnología, etcétera, todo lo que esto puede implicar. Y también en la matriz de contabilidad social hicimos dos hogares, los hogares cañeros y los hogares no cañeros. En el caso de los hogares cañeros, la información la obtuvimos a través de una encuesta, tomando como referencia la encuesta de ingresos y gastos de INEGI. Tomamos las preguntas tal cual y las aplicamos a una muestra de productores cañeros para obtener los datos que nos iban a permitir elaborar todo ese renglón. Bueno, aquí ustedes, en primer lugar, pueden ver, aquí está la primera parte de la matriz. Perdón, ¿qué pasó? ¿O qué hice? Aquí está la primera y la segunda. En el caso de bioetanol o etanol, este fue su multiplicador, 7.05, y en el caso del azúcar fueron 5, que fueron las actividades con mayor valor, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en los valores de las otras actividades, perdón, de las otras cuentas, son menores que estas dos que estábamos estudiando. Y ya con estos datos procedimos a hacer el análisis de los datos, que son los que se presentan a continuación. En el caso de la cuenta de alcohol, el efecto difusión, que como ustedes vieron en la matriz, es de 7.0 y el de absorción de 1.0. Y en el caso de azúcar, el difusión fue 5 y el de absorción 1.4. Como en ambos el efecto difusión es mayor que el efecto absorción, esto significa que son sectores demandantes de bienes intermedios y factores primarios. Esto es muy significativo porque pues, permite saber cuáles serían los efectos ante esta posible reconversión. En el caso, dice, como la cuenta de alcohol tiene un valor difusión superior a la cuenta de azúcar, esto implica que es más benéfico para la economía en su conjunto apoyar la producción de alcohol que la producción de azúcar. Al desglosar la cuenta de alcohol, se observa que el factor capital recibiría el mayor efecto de 0.9 en el caso de un choque externo, y en el caso de la cuenta de los hogares cañeros, el efecto es el menor. Entonces, aquí rápidamente con esos, pues los principales beneficiarios de esta reconversión serían los inversionistas, por esta rentabilidad que tendría esa reconversión, y los menos beneficiados serían los cañeros. Estos resultados que parten de datos más o menos robustos, ahí me lucí, ¿no? Poniendo robustos, pero bueno, pero sirve para tomar con ciertas reservas pues, algunas decisiones, aunque hay que reconocer las desventajas que tiene. Uno, que los precios son fijos, y ustedes saben que eso en la realidad no es cierto. Dos, la disponibilidad de recursos ociosos, es decir, que en la economía no utiliza plenamente sus recursos, es decir, un incremento en la demanda de bienes de capital, de trabajo,
etcétera, no habría límites, cosa que también no es cierta en la realidad. Y la tercera son las propensiones medias al gasto, que son unitarias, lo que significa que los consumidores siempre gastarían lo mismo, aunque su ingreso cambiara. También una suposición no real. Bueno, las conclusiones son las siguientes. Producir etanol a base de caña es más benéfico que producir azúcar, por los valores que ya se mencionaron. Y ya expliqué, ya desglosé cuáles sectores serían los más beneficiados. Y la segunda conclusión es que la reconversión prácticamente no beneficia a los hogares cañeros. Antes de concluir, quiero hacer una mención. Aunque este estudio es meramente económico, la importancia social que tiene la caña de azúcar, sobre todo en el estado de Morelos, es grandísima. El estado de Morelos fue el primer lugar donde se estableció la caña de azúcar, y a partir de ahí se ha venido produciendo. Emiliano Zapata levantó su bandera, precisamente él provenía de una hacienda cañera, y todo su resentimiento y su lucha era a base del abuso de las haciendas cañeras. Entonces, hacer una reconversión, un cambio, tiene muchísimas implicaciones y tiene una gran resistencia, aparte de otros beneficios que tiene. En conclusión, la reconversión de caña, al menos para el estado de Morelos, yo la veo difícil. Muchas gracias. Gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana y al INEGI por la invitación. Como saben, el Gobierno de México, como cualquier otro gobierno, se ve en la necesidad de regular el uso del suelo. Y esto implica la necesidad de poder anticipar las consecuencias de esta regulación. Lo mismo es problemático por la complejidad del uso del suelo en el planeta. En algunos círculos se sugiere que toda la superficie del planeta está en uso, distintos usos, ¿no? Incluso los océanos se utilizan para el transporte marítimo. Las zonas naturales protegidas se utilizan precisamente para proteger la naturaleza. El conjunto de toda la superficie mundial está en un cierto uso. Y el conjunto de la superficie y el resto de la biosfera, incluyendo las sociedades humanas, constituye un sistema muy complejo. En ciencia han aparecido iniciativas que buscan modelar este sistema como un sistema complejo integrado por subsistemas sociales y naturales. Como apareció en la revista Science en el 2007, era un área nueva en aquel entonces, pero con cierto auge. Ahora, ustedes pensarán que los modelos de equilibrio general son precisamente un sistema integrado. Si no contienen la parte del sistema natural, contienen la parte del sistema económico. Y entonces veamos un esquema de un modelo de equilibrio general, que no es sino el mismo esquema de una economía. Por un lado tenemos la producción, que genera un ingreso, que hace posible el consumo o la inversión, lo cual justifica nuevamente la producción. Entonces, un modelo de equilibrio general, que es un modelo de una economía completa, es un modelo integrado. Y entonces parece natural que los modelos de equilibrio general formarían parte de un modelo más general que incluyera los aspectos económicos, sociales y naturales. Y predeciblemente eso sucedió, es decir, en un nuevo artículo en la misma revista, pero ahora en el año pasado, sobre el mismo tema, el caso
uno de los dos casos específicos que se trató fue el caso de el uso de biocombustibles o la generación de biocombustibles en distintas partes del mundo. Y para ello, el modelo que se utilizó es el modelo GTAP, que es un modelo de equilibrio general mundial. Como les digo, un caso renombrado, bien publicado, bien conocido. Pero los modelos como el modelo de GTAP, otros modelos macroeconómicos, como mencionó el doctor Yunes, tienen ciertas debilidades, que son, por un lado, suponer que la producción está a cargo de un productor representativo. Claro, distintos sectores están representados por distintos productores, pero en general es un solo productor por sector el que toma las decisiones. Lo mismo pasa con el consumo. Se supone un consumidor representativo o una serie de consumidores representativos. Y esto no nos permite conocer las implicaciones desagregadas de una política, ¿no? Porque si existe un productor y un consumidor representativo, pues entonces podemos esperar que todos los productores y todos los consumidores reciban o experimenten básicamente los mismos efectos. Una forma de solucionarlo es lo que se llama la micromodelación. Habiendo corrido un escenario, se desagregan los resultados ex post a partir de ciertos factores conocidos para determinar cuáles son las consecuencias en distintos grupos de la población, distintos sectores de la población. Pero nuevamente, este es un análisis ex post, no involucra a todos estos distintos sectores en el modelo propiamente. Una alternativa es considerar que el modelo representa a un solo agente, que puede ser un agente individual, un productor-consumidor, o un productor o consumidor, o una mezcla de estos. Y nuevamente tenemos que el mismo esquema que define a una economía puede definir a la economía de un solo agente, ¿sí? Porque para un agente productor-consumidor, como puede ser un campesino, hay producción, hay ingreso, hay consumo, inversión, y básicamente hay un sistema integrado. Entonces, un modelo de equilibrio general puede armarse para distintas escalas, desde la escala mundial, como el GTAP, a la escala nacional, a la escala estatal, a la escala local de una localidad o a la escala de un solo agente o un solo hogar. Y efectivamente, tomando en cuenta esto, decidimos hacer un modelo de equilibrio general para las zonas rurales de México a partir de modelos individuales de agentes. Suponemos que un hogar rural es un agente y construimos una variedad de modelos, de hecho 1,700 modelos que representan a la población rural de México y luego los agregamos de distintas formas. Primero en localidades y las localidades las agregamos en regiones dentro del país y las regiones las agregamos en un modelo de la economía rural mexicana. Esto lo hicimos para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y el modelo, el INEC conoce como el MARSE, versión 2.0, es parte de su laboratorio de modelación. Está a disposición del resto del INEC y del resto de la administración pública para analizar temas relacionados al uso del suelo, el cambio de uso del suelo. Pero desafortunadamente el INEC no ha tenido oportunidad de utilizarlo, quizá porque no existe en la administración pública el interés o el conocimiento de que este tipo de modelos puede dar resultados muy importantes, como explicó Antonio Yunes. Este tipo de modelos funciona o integra los resultados que se pueden obtener de estudios econométricos, microeconómicos, de toda índole. El caso es que el INEC no ha tenido oportunidad todavía de usar el modelo, pero nosotros sí lo hemos tenido porque conservamos el derecho a utilizar el modelo y lo utilizamos en distintos análisis. Por ejemplo, en uno reportado en este libro, que me parece mencionaste brevemente, Antonio,
y que consistió en un análisis de las repercusiones de la política social en México, en zonas rurales. También lo utilizamos para hacer el estudio que le da título a esta plática, que es el analizar los costos y beneficios de la adopción de maíz BT en México. Como ustedes sabrán, el maíz BT es un cultivo genéticamente modificado y el gobierno de México tiene interés en conocer cuáles serían las implicaciones de permitir la siembra de este cultivo en el país. Y para ello, la CIBIOGEM, a través del CONACYT, nos pidió que analizáramos las repercusiones, lo cual hicimos nuevamente con el MARSEG, calibrando el MARSEG a partir de información de la Encuesta Nacional de Hogares Rurales para todo el país. Ahora, modelar la liberación del maíz BT en México es algo quisquilloso, primero que nada porque este maíz no se liberaría alrededor de México por razones de la biodiversidad del cultivo, se liberaría solamente en algunas zonas del país. Entonces, esto pareciera ser un problema porque si tenemos un modelo de la agricultura del país con un solo productor representativo, ¿cómo limitamos la simulación de forma de que refleje lo que podría darse en términos prácticos? Bueno, la respuesta es que si simulamos no nada más las zonas rurales de México, sino distintas regiones, distintas localidades, los puntos rojos, y distintos productores en estas localidades, pues entonces podemos ser muy precisos en términos de dónde se liberaría y dónde no se liberaría el maíz. Y lo que hicimos fue suponer que nada más se liberaría en las localidades en el norte del país en donde la regulación establece que podría suceder, ¿no? Como serían las localidades de Sonora, de Baja California, de Chihuahua, de Tamaulipas, de Sinaloa. Y esa fue la modelación que hicimos. Ahora, un problema con todos los modelos de equilibrio general es que los escenarios que creamos están limitados por lo que sabemos del sistema. Es decir, que los modelos de equilibrio general no sustituyen a otro tipo de análisis, al análisis econométrico, sino que se alimenta de este análisis. Y todo lo que sabemos, gracias a estos análisis econométricos, lo podemos incluir aquí, en un modelo de equilibrio general. Si no sabemos nada, pues entonces el modelo de equilibrio general será básicamente basado en supuestos, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, determinar a través de análisis econométricos quién adoptaría los cultivos genéticamente modificados, en particular el maíz BT. Y para eso hicimos algunas, o más bien mi colega Alejandro López Feldman en el CIDE hizo algunas estimaciones para determinar quién estaría adoptándolo. El caso es que finalmente, no obstante que los resultados pueden ser significativos, decidimos que adoptaríamos el supuesto de que todos los productores maiceros en las zonas designadas, es decir, el norte del país, estarían adoptando este cultivo. Una consideración adicional es qué pasaría si lo adoptan, es decir, cuáles son las consecuencias directas de adoptar un cultivo como este. Y lo que les puedo decir es que por un lado están los efectos en el rendimiento. La adopción de un cultivo genéticamente modificado, en particular el maíz BT, puede tener un efecto en el rendimiento. Ahora, ¿cuál sería su efecto en México? No tenemos ni idea. Pero existen estimaciones en otras partes del mundo, incluido los Estados Unidos, el país más cercano, y Honduras, que quizá es más similar a México que los Estados Unidos. Considerando todas estas estudios en otros países, el gobierno de México determinó que el aumento en rendimiento por la adopción de cultivo del maíz BT podría ser hasta de un 4.5%. Es decir, es un supuesto, es el supuesto que podemos hacer con los datos que tenemos o que el gobierno hizo con los datos que tenía a su alcance, y ese fue el que adoptamos. Entonces, suponemos pues que hay un aumento de 4.5% en el rendimiento, pero ¿qué significa eso para el bienestar
social, incluso para la producción agrícola. Es decir, que el gobierno hasta la fecha, el único elemento que tenía para juzgar los beneficios, costos y beneficios del maíz BT era este supuesto de un 4.5%. Pero, digo yo, además de lo que pudiera pasar en rendimiento, queremos saber qué podría pasar con la producción de maíz, qué pasaría con sus costos, qué pasaría con el valor agregado y, en última instancia, qué pasaría con el ingreso de productores y no productores en zonas rurales, ¿no? Y para eso utilizamos el modelo. Estos son algunos de los resultados de la simulación de un primer escenario que supone, como dice aquí el título, un aumento de 4.5 en la productividad del maíz. Como pueden ustedes ver, tenemos que la producción de maíz en distintos estados o zonas del norte del país pudiera ser muy variable. Ahora ustedes dirán, ¿por qué el aumento en la producción llega incluso al 15%, siendo que suponemos un aumento de 4.5%? Y la respuesta sería el cambio de uso del suelo. Si de pronto el maíz resulta más productivo, muchos productores sembrarán más maíz que antes. Algunos productores sembrarán maíz cuando antes no sembraban. Y el resultado es que la producción podría aumentar sustancialmente. Ahora, ¿qué con el consumo? Pues el consumo aumentaría, pero no aumentaría mucho porque en el norte del país el consumo de maíz es muy limitado, en particular en el norte del país es muy limitado. Pero fíjense, el excedente comercial, por el mismo hecho, aumentaría sustantivamente. Es decir, que la adopción de un maíz que aumente la productividad en 4.5% podría redundar en incrementos en el mercado, es decir, en la oferta en el mercado de hasta 24% en zonas como Chihuahua. Claro, menos en la zona irrigada de Sinaloa, pero sustancial, no obstante. Ahora, aquí tenemos los resultados graficados. Lo que tenemos en este eje es el aumento en la producción, y lo que tenemos aquí son las distintas zonas que modelamos en este ejercicio. Y lo que vemos, pues, es la variación, que es sustancial. Pero, ¿qué pasaría en una segunda simulación si suponemos o si incluimos un dato adicional sobre el maíz BT, que es que no nada más aumenta la productividad del maíz, sino que también reduce la demanda de mano de obra? Porque este maíz en particular produce internamente un insecticida, de forma de que produciéndolo la planta propiamente, no hay la misma necesidad de que un trabajador aplique manualmente el insecticida, de forma de que la demanda de mano de obra se reduce. ¿Qué pasaría entonces si incluimos este dato adicional que es específico del maíz BT? Bueno, la respuesta es que el cambio en productividad cambiaría, y en particular en Chihuahua, en Sinaloa irrigada, en Sinaloa de temporal, en Sonora y en Tamaulipas, disminuiría el aumento en producción esperado. Ahora, la respuesta es ¿por qué? ¿No? Si es más barato producir maíz BT, ¿por qué no aumenta más que en el primer escenario? Y la respuesta pues, nos la da otros resultados del modelo, como es lo que ocurre con el uso de mano de obra y la superficie sembrada. Como podemos ver, en las distintas zonas, el uso de mano de obra cae, por la razón que ya les di. Y se necesita menos. Y la superficie sembrada en algunas ocasiones aumenta, y en algunas ocasiones cae, y en algunas ocasiones simplemente no cambia. Veamos lo que pasa con el salario y la renta de la tierra. Es decir, esto es cuánto se usa de mano de obra y de tierra. Y esto es qué pasaría con el pago a la mano de obra y a la tierra. Y lo que podemos ver es que el salario diario bajaría hasta un 5% en distintas zonas. Y la renta de la tierra
En varias zonas estaría sin cambios, pero en Sinaloa irrigada disminuiría hasta un casi 3%, lo que significa que las implicaciones en el ingreso podrían ser muy diversas. Por ejemplo, el ingreso neto por maíz de los productores que adoptan el maíz BT aumentaría hasta 1% y en algunos casos disminuiría hasta 6.6%. Claro, su ingreso total, porque incluso estos productores tienen otros ingresos, su ingreso total no se vería tan afectado. En algunos casos no habría un impacto, pero vean que en Sinaloa irrigada, una zona maicera, el ingreso total de estos productores podría disminuir. Otros hogares rurales que no producen maíz o no adoptan maíz BT también podrían ver, en particular en Sinaloa irrigada, podrían ver sus ingresos disminuir. Y la población en general podría ver también sus ingresos disminuir. Ahora, las razones son diversas y son complejas, porque estos sistemas son complejos. Pero ustedes se preguntarán la razón o la explicación de este resultado. Si el ingreso de los productores que adoptan el maíz BT disminuye, ¿por qué lo adoptan? ¿No? ¿No es una pregunta evidente? ¿Por qué adoptarían maíz que no les conviene? Y la razón es que les conviene adoptarlo una vez que los demás han adoptado el maíz BT. Es decir, que en el momento en que otros productores adoptan maíz BT, las consecuencias o los impactos de equilibrio general se dejan sentir, y esos impactos son, por ejemplo, una disminución en el salario, una disminución en las rentas de la tierra, incluso posiblemente una disminución en el precio del maíz. Y una vez que se dan estas condiciones, el productor no tiene más que adoptar maíz BT, que aumenta su productividad, porque de otra forma sus pérdidas individuales serían mayores. Si todo el mundo adopta y yo no, mis pérdidas son mayores que si decido adoptar. No obstante que para el conjunto de los productores, la adopción podría tener efectos negativos. Bueno, el modelo da muchos resultados y podríamos seguir platicando sobre ellos, pero dejémoslo aquí. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por favor. Soy Fernando Pineda. Mi pregunta es sobre la exposición de Jorge Vázquez. En el caso del etanol, los resultados que nos muestra indica que hay un bajo efecto de absorción. Entendería bajo ese concepto que hay un bajo incentivo para producir el etanol porque no voy a tener un ingreso adicional porque nadie del resto de los sectores que están en la matriz me están demandando. Puedo entender quizá que quienes pudieran demandar, por decir unos ejemplos, podrían ser la industria de las bebidas alcohólicas o la industria química o los propios hogares, en alguna medida, pensando en alcohol etílico. No sé si es equiparable, pero pensando en ese sentido, y que el coeficiente de demanda, el coeficiente o el multiplicador sea cero porque están integrados verticalmente y la demanda también ya está satisfecha. Entonces no tengo mercado en donde colocar, aunque a manera de gasto sí voy a estar jalando muchas otras industrias. ¿En el estudio están contemplando alguna perspectiva de mediano o largo plazo para que alguien use el etanol? Sí, el estudio parte precisamente por un estudio hecho por la Secretaría de Energía en la que proponían la sustitución en cierto porcentaje de las gasolinas con cierto porcentaje perdón, de bioetanol. El proyecto ya estaba hecho
no se ha llevado a cabo totalmente, apenas se están haciendo los primeros ensayos en Veracruz, ya existe una refinería para la producción de bioetanol y a partir de ahí empieza o se espera que detone la producción de bioetanol. Hay también otras restricciones de tipo legal, hay que hacer algunos cambios en la reglamentación por la cual no se ha aplicado el bioetanol, pero existe los estudios de ese uso potencial, entonces sí hay una demanda potencial. Para George Dyer, mira, reflexionas un poquito que lo ambiental es una preocupación, es una variable, digamos, que está afectando el comportamiento de la economía, de alguna manera. Y en los resultados no veo algunos puntos donde pudiéramos decir hay algún impacto ambiental que se pudiera medir. Y por otro lado también, y es una pregunta general, es en el tiempo, si un modelo de este tipo se preocupara por estas variables, y un poco pienso también en lo que presentó Yunes, cuando se hace referencia a en 30 años, en X tiempo, va a haber algún impacto, ¿cómo reflexionan en el modelo los cambios en el tiempo? Gracias. Perdón. Si te refieres a los impactos ambientales de la adopción de cultivos genéticamente modificados, ¿es eso? Sí los hay. Por ejemplo, si el maíz BT produce endógenamente produce insecticidas, entonces no hay necesidad de aplicar insecticidas producidos industrialmente. Entonces, posiblemente haya beneficios a la salud del productor, por ejemplo, o a la salud del trabajador, o en general a la población, lo cual se ha estimado en otras partes del mundo. Habría esos beneficios, o podríamos esperar que los hubiera. Claro que el problema es complejo, y no voy a entrar en los detalles. Pero en el caso de México también podría haber perjuicios ambientales, en particular porque México es centro de origen y diversidad del maíz, y existe preocupación en muy diversos círculos sobre los efectos que podría tener la contaminación del maíz mexicano con lo que se llaman transgenes, que brincan con facilidad en el polen, por ejemplo, brincan del maíz modificado al maíz tradicional. Entonces existen muy diversas posibilidades en términos de lo ambiental ligados al problema del que trato, pero no he incluido estos en el análisis porque en realidad existe tanta incertidumbre que los resultados serían completamente inciertos. Antes de poder simular lo que pasaría, necesitamos saber más. Nuevamente, esos estudios econométricos que preceden al análisis de equilibrio general son fundamentales, porque de otra forma todo es un supuesto. En México no se sabe qué pasaría en términos del medio ambiente. Es realmente una pregunta grande. Ahora, en términos de lo dinámico, ¿qué repercusiones podría haber a largo plazo? Pues como en todo, podríamos esperar que el sistema evolucionara, que las políticas evolucionaran, que la tecnología evolucionara y que nuevamente difirieran sus impactos a lo largo del tiempo. Cosa que no he abordado precisamente por la misma razón que por el caso de lo ambiental, por el hecho de que una vez que comenzamos a simular la dinámica de un sistema, tenemos que hacer infinidad de supuestos sobre cómo se comporta ese sistema en el tiempo. Y a mi juicio es realmente un ejercicio de ciencia ficción hablar del futuro de esta forma. Y por eso hasta la fecha me he restringido al análisis estático con modelos de equilibrio general
estáticos. El modelo del que les hablé, el modelo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, puede convertirse fácilmente en un modelo dinámico, pero nuevamente, y a la gente, al público lector, le encanta leer resultados dinámicos, realmente es un plus. Y debiera yo meterme a este tema nada más por ese hecho. Pero la realidad es que los resultados no necesariamente son confiables. Siempre que vemos esas gráficas de lo que va a pasar, por ejemplo, en cambio climático, de aquí al 2100, es ciencia ficción. Es la mejor estimación que tenemos, pero si no sabemos qué va a pasar con la economía mundial el año que sigue, ¿cómo sabemos qué va a pasar de aquí al 2100? Por eso, en general, he evitado hacer estudios dinámicos. Es la información que usan para construir el modelo, ¿es básicamente encuestas o en qué medida se relaciona con algún tipo de matriz insumo productos regionales? No te había visto, María Eugenia, ahí detrás. Bueno, no tiene fácil respuesta tu pregunta. Para empezar, sí es información de encuestas. La Encuesta Nacional de Hogares Rurales fue fundamental en la elaboración del modelo, pero también adopta o incluye información primaria publicada por otras vías, en particular información de las agarpas sobre producción maicera a distintos niveles geográficos. La cuestión de insumo-producto es quisquilloso porque, bueno, todos sabemos que las matrices de contabilidad social, y la matriz insumo-producto es parte de una matriz de contabilidad social, las matrices de contabilidad social son la base de los modelos de equilibrio general. Es decir, eso es lo que aprendemos en la escuela. Pero la verdad es que podemos armar un modelo de equilibrio general sin armar esa matriz de contabilidad social, y entonces podría decirte que sí hay ahí una matriz insumo-producto y no la hay. Es decir, la hay implícitamente, pero no la hay físicamente. ¿Sí? Pero la información está contenida en los datos que calibran al modelo. Para George, un dato curioso es los rendimientos para Sinaloa era el doble en temporal que en irrigación. ¿Por qué ese hecho? Sí, parece ilógico, ¿verdad? Porque la zona irrigada de Sinaloa es básicamente una zona maicera de alta productividad, ¿no? Y entonces uno pensaría, bueno, si distribuimos o comercializamos una tecnología como el maíz BT en esa zona, vamos a obtener mejoras al rendimiento excepcionales. Pero la verdad es que no es cierto, porque en particular el maíz BT no genera cambios en el rendimiento en zonas en donde ya se controlan las plagas al maíz. Lo único, como los Estados Unidos, o genera mejoras en la productividad muy bajas, porque ya utilizando insecticidas, aplicando insecticidas que la planta no genera, es decir, la forma tradicional de controlar las plagas, es efectivo. En general es efectivo para el caso del maíz, y no siendo así el caso del algodón, ¿verdad? Pero en el caso del maíz es efectivo el control de plagas a través de la aplicación externa de insecticidas, de forma de que el uso o la adopción de maíz BT simplemente cambiaría el uso o disminuiría el uso o la aplicación de insecticidas externos, no aumentaría la productividad. Esa es una. La otra es que en Sinaloa ya se produce, en Sinaloa irrigada ya se produce mucho maíz, de forma de que el productor no tiene la alternativa de aumentar la superficie maicera en su
en su finca o de extender la producción más allá de su finca, porque en general la producción agrícola en Sinaloa irrigada está limitada por la disponibilidad de agua. No es así en la zona de temporal, en donde se produce poco maíz y es fácil aumentar la superficie de maíz en caso de que los rendimientos aumenten. Sí, para el doctor Dyer. Primero felicitar por hacer un modelo de equilibrio general sin la SAM, sin la matriz de utilidad social, porque es una heroicidad, me parece. Dicho eso, veo hoy, en la jornada de hoy sobre todo, la preocupación que hay en México para trabajar con matrices de contabilidad social a un nivel más bajo que el simple nacional, baja a nivel regional, o incluso para este tipo de trabajo, a trabajar con matrices rurales. Quería comentar una experiencia que tuvimos en la Comisión Europea, porque la Unión Europea está muy preocupada por intentar que las políticas agrarias comunes, que es la partida más importante del presupuesto de la Unión Europea, se vean los efectos a nivel rural, porque precisamente la PAC lo que intenta es mantener el nivel mantener lo que se llama la food security, la seguridad de la producción para ser autosuficiente o casi autosuficiente en Europa. Y el segundo gran objetivo es mantener las rentas rurales, también para otras cosas, para que la gente no vaya del pueblo a la ciudad con todas las externalidades negativas que pueda generar. Y la experiencia de un proyecto en el que estuvimos trabajando es que es posible hacer SAMs a nivel NAT3, a nivel muy ya pegado al campo, nunca mejor dicho, con la fotografía que aparece en el PowerPoint, con técnicas de entropía, como ya se hablaba también en el taller de ayer. Y la experiencia fue la siguiente: se hicieron, creo que eran 12 prototipos de SAMs en varios países de la Unión, a nivel NAT3, para ver el impacto de la PAC a nivel rural. Y se comparó una SAM que se había hecho a nivel rural ad hoc, es decir, una SAM construida a ese nivel NAT3 con todo lo que conlleva, con técnicas de entropía bajando de un NAT2 a un NAT3. Y cuando se analizaba al final de la historia con un modelo de equilibrio general, se veía que los resultados estaban muy parejos. Es decir, es lo que cuando yo esto lo explico, lo que es un cuadro impresionista. Si tú en un cuadro impresionista te acercas mucho, nada más que ves manchas. Si te vas lejos, ves un dibujo perfecto. Pues ese tipo de metodologías funcionan muy bien para trabajar sobre todo esos niveles donde cada vez más nos están demandando los policy makers tener ese nivel de detalle para ejecutar políticas. Lo digo como es un trabajo que terminamos hace nada, un par de años, y que la Comisión quiere caminar por ahí a nivel de modelos de equilibrio general con ese nivel de detalle. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Nos quedan 5 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo algo. Volviendo a la pregunta anterior de que si utilizaban la matriz insumo-producto para calcular la huella hídrica o la huella de carbono, lo incorporan dentro de sus modelos o lo manejan aparte o nunca lo han manejado. Bueno, el modelo del que les hablé, el modelo del INEC, pretendía ser un modelo integrado, es decir, no nada más modelar la parte económica o la parte pecuniaria, sino también la parte material, e incluir con el modelo, es decir, integrar el modelo a un modelo de generación de gases invernadero. No se dio por diversas razones, pero se puede hacer. ¿Y entonces se puede, es fácil hacerlo. Gracias. Y la otra es para el doctor Vázquez. Usted dijo que lo del maíz era principalmente para los, es que no puedo leer con anteojos, el bioetanol, era en el estado de Morelos, sin mal no me recuerdo. Pero yo sabía que también había grandes ingenios en Veracruz y Tabasco. ¿Tomó en cuenta esos? O ya, porque ya los habían anulado y los volvió a vender, ¿cómo se llama? Fox. Sí. El estudio solamente se hizo para el estado de Morelos a demanda del gobierno estatal, independientemente de la propiedad del ingenio. Era exclusivamente para el estado de Morelos, por eso es que no se incluyó el resto de las zonas cañeras. Ah, ok. Muchas gracias.
Bueno, despidamos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso.